Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Tejidos Yos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a hacer estos portallaveros o come llaveros, como ustedes le llamen. Son así, miren. Aquí jalamos y aquí salen nuestras llaves. Y de acá arriba lo jalamos para poder esconderlas. Miren qué lindos quedan y es muy útil para poder esconder nuestras llaves y nos queda muy lindo en nuestro bolso, en nuestra mochila. Yo he hecho estos dos modelos, este de acá en tonos de color lila y morado, y este de aquí que lo hice en color rosa. Aquí también le coloqué para poner llaves, ¿ven? De esta manera, y acá se jala igual para esconder. Ustedes lo pueden hacer en los colores que más les guste y es rápido y fácil de hacer. Espero que les guste. Los invito también a suscribirse al canal, a activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan ningún tutorial que estaré subiendo. Ahora comencemos. Los materiales que vamos a utilizar, en mi caso voy a hacerlo ahora de color rosa, entonces necesitaremos algodón de color rosa, de color fucsia, color amarillo para el pico, color blanco para los ojos y color negro para hacer para bordar las pestañas que van en los ojos, ya para bordar los ojos. Ese es en el caso de que ustedes lo quieran hacer de color rosa, pero también hice este de acá, a ver ahí, este es de color lila, hice la parte del cuerpo y aquí es un color morado. Igual utilicé el color blanco, negro para bordarle los ojos y las pestañas, para la nariz amarillo. Y eso sería todos los colores que he utilizado, o también pueden utilizar los colores de su preferencia. Ya también estos algodones son de 4 hebras, me recomiendan tejer con un crochet de 2 a 3 milímetros y yo voy a utilizar uno de 2.5 milímetros. Voy a necesitar también marcador de puntos, tijera, necesitaremos aguja lanera y algunos alfileres. Este de aquí que es una argolla de llavero, porque esto nos viene así, ¿cierto? Es de esta manera, pero aquí van las llaves. Cuando jalamos para abajo ahí van las llaves, ven, y ahí está la argolla. Y cuando jalamos aquí ya se esconden las llaves, entonces así nos quedaría. Entonces, y vamos a necesitar solamente un poquito de relleno. Aquí tengo solo un poquito, casi nada, que es para la parte de acá de este círculo. Es lo único que lleva relleno. Entonces esos serían todos los materiales, así que comencemos. Vamos a comenzar con el color rosa, que es para hacer el cuerpo, y comenzamos haciendo un anillo mágico. La hebra más pequeña va para acá abajo y cruzamos así, ven, de esta manera. Ahora ingresamos acá adentro y vamos a jalar la hebra así, agarramos y hacemos una cadena. Ahora dentro del anillo mágico vamos a empezar a tejer 6 puntos bajos. Tejemos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a jalar ahora la hebra más pequeña para cerrar el anillo mágico, y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Los aumentos es hacer 2 puntos bajos en el mismo punto. Ya, entonces vamos a tejer en ese punto 1, 2, en el siguiente punto tejemos 3, 4, en el siguiente sería 5, 6, en el siguiente sería 7, 8, en el siguiente serían 9, 10 y en el siguiente punto serían 11 y 12. Ahí ya hemos realizado los 6 aumentos y nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la tercera vuelta, y en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos un punto bajo. Aquí ya lo podemos empezar a marcar. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. El aumento es hacer 2 puntos en el mismo punto.
¿ya? Y vamos a seguir tejiendo un punto bajo, en el siguiente un aumento y así por 6 veces hasta llegar acá al final. Y al final de esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Aquí ya terminé de tejer y nos tocaría hacer la cuarta vuelta. En la cuarta vuelta vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá en nuestro segundo punto y después nos tocaría hacer el aumento, así, y seguimos tejiendo la serie de 2 puntos bajos y un aumento por 6 veces por toda nuestra vuelta hasta llegar de nuevo aquí, y al final de esta vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 5 y la serie va a ser de 3 puntos bajos y un aumento, ya. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo vamos a marcar y seguimos tejiendo el segundo punto, el tercer punto y después hacemos el aumento, ya. Esta serie la vamos a repetir por 6 veces por toda nuestra vuelta y al final de la vuelta, cuando lleguemos aquí, nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y desde esta vuelta 6 hasta la vuelta número 25 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, ya, solamente un punto en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tener 30 puntos bajos, ya. Y cómo van a ir contando sus vueltas, pues es simple. Aquí ven que han empezado con el anillo mágico. Vamos a enfocar ahí. Aquí va una, en el siguiente fila son 2, aquí serían 3, 4, 5, acá vamos en la 6 y así van contando hasta que tengan 25, ¿ya? Entonces vamos a tejer un punto bajo en cada punto hasta la vuelta 25 y volvemos. Miren, acá ya llegué a la vuelta 25. ¿Ven cómo se ve? Ahora les voy a enseñar una manera de cerrar diferente. Casi siempre en todos los videos que yo tengo en el canal, siempre en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y jalamos la hebra. Pero ahora vamos a cerrar haciendo un punto invisible, ya, para que no se note dónde hemos cerrado. Entonces sacamos nuestro marcador de puntos y aquí, en vez de seguir aquí y hacer el punto deslizado para cerrar, lo que vamos a hacer, cortamos primero la hebra, que yo acá ya la corté, dejando un poco más de hebra para de ahí poder esconderla. Y lo que vamos a hacer, jalamos así, lo jalamos, ¿ven? Y con la aguja lanera vamos a hacer un punto falso. Lo que hacemos aquí, quiero que miren bien acá, dejamos este punto que sigue aquí y en el siguiente, o sea en este que sigue no, sino en el siguiente vamos a entrar por aquí, ven, por adelante, por ahí entramos con la aguja, entramos por ahí, ven, y ahora lo que yo quiero es que quede como un punto, entonces quiero que quede así, ¿no es cierto? Ya hemos entrado por aquí y en este punto de acá, ven, vamos a ingresar así y ahí nos quedó, ven, no se nota, ven, ahora no se ve dónde hemos cerrado, y de esa manera formamos un punto bajo invisible para que no se note dónde hemos cerrado, ¿ya? De esta manera igual vamos a hacer la parte de los ojos y de las alitas del búho para que se vea mejor el círculo, ¿ya? Después se lo voy a volver a enseñar para que les quede claro. Entonces cuando ya está ahí, ahora sí por acá por la parte de atrás podemos, como por atrás ya por dentro no se va a notar, vamos escondiendo un poco nuestra hebra así para abajo
y aquí podemos hacer un pequeño nudito por la parte de adentro y de ahí vamos a seguir escondiendo nuestra hebra ya, y después la cortamos. Ahí ya hice el nudito y voy a seguir escondiendo un poco más la hebra. Así ven, por la parte de adentro. Así. Y ahora ya la puedo cortar. Y listo. ¿Ven cómo nos quedó ahí? No se nota. Hemos hecho un punto bajo prácticamente ahí invisible. Lo que es la terminación. ¿Ya? Entonces esto ya está listo, lo que es el cuerpo. Ahora lo vamos a reservar. Y vamos a empezar a hacer los ojos. Para hacer los ojos con el hilo de color blanco, vamos a comenzar igual haciendo un anillo mágico. Así. Ingresamos aquí, jalamos hebra, agarramos ahí y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 5 puntos bajos. ¿Ya? Entonces tejemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora jalamos la hebra más pequeña, esta de aquí, para cerrar bien. Y en la segunda vuelta vamos a hacer 5 aumentos. Entonces ingresamos aquí en este primer punto y vamos contando, ¿ya? Contamos aquí 1, 2, en el mismo punto, ese es mi primer aumento. En el siguiente punto vamos a seguir haciendo 3, 4, en el siguiente punto 5, 6, en el siguiente punto 7, 8, en el siguiente punto hacemos 9 y 10. Ahí hemos hecho nuestros 5 aumentos y nos van a quedar 10 puntos bajos. Ahora nos tocaría hacer la tercera vuelta y en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento, ¿ya? Entonces ya hice el punto bajo, ahora estoy haciendo el aumento acá. Hay que marcar igual nuestro primer punto que tejemos. Ya, si yo no lo marco, ustedes igual siempre márquenlo para que no se pierdan en las vueltas. Entonces vamos a seguir tejiendo un punto bajo y un aumento. En este caso es por 5 veces por toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 15 puntos bajos. Acá yo ya terminé la vuelta 3, que me quedaron 15 puntos bajos y ahora vamos a hacer igual el cierre invisible que ya les enseñé. Primero hay que cortar la hebra, pero aquí sí hay que dejar una hebra larga, porque esto es para poder después coser el ojo al cuerpo, ¿ya? Entonces ya lo cortamos de la misma manera que hicimos la otra vez, jalamos así. Acá ya podemos retirar el marcador, agarramos nuestra aguja lanera para poder hacer nuestro punto ahí, nuestro cierre invisible. ¿Ven? Ahora de la misma manera dejamos el punto que sigue y en el siguiente vamos a ingresar. Dejamos este y acá ingresamos por adelante, ¿ven? Así. Ingresamos por ahí. Así de esta manera. Y de aquí de donde salió nuestro hilo ingresamos aquí para formar ahí, jalamos y jalamos hasta que quede la trencita así igual que las otras, ven, de esta manera, y ahí ya no se nota y quedaría un cierre invisible. Aquí no necesitamos hacer el nudito porque esta parte de aquí después la vamos a coser al cuerpo, así que la podemos dejar así y de ahí como lo vamos a coser ahí ya va a quedar asegurado, ven. Así nos queda. Vamos a enfocar. Nos queda bien. Ven el cierre invisible. De este vamos a hacer 2 iguales. ¿Ya? Yo aquí ya hice el otro. Acá les voy a mostrar. Ya hice este de aquí. Y ya le bordé lo que es el ojo y las pestañas. Vamos a bordarle este también para que puedan ver cómo lo hice. Entonces con el hilo negro
cortamos un poco, una hebra un poco larga para poder bordar el ojo, y con nuestra aguja entonces ingresamos por una parte del ojo, cualquier parte, por ahí. Vamos a enfocar aquí, así. Aquí lo que vamos a hacer es que ingresamos aquí, es como una vuelta antes de la última, ahí. Ya, y dejamos un poquito de hebra para acá, para la parte de atrás, ya, para después amarrarlo. Entonces lo que vamos a hacer es que esto nos tiene que quedar así, de esta manera, hasta la mitad, ya. Ya, entonces hay que salir hasta la mitad más o menos, que es por aquí, y salimos por acá. Entonces, como queremos que esto nos quede así, con las pestañas lo vamos a asegurar ahí para que nos quede así, ya. Entonces, como voy a hacer aquí, ingreso aquí para hacer la primera pestaña, aquí una fila más arriba y encima de ese hilo. Y salgo por aquí, por donde están las trencitas, por ahí, y ahí formo la primera pestaña. Ahora salgo un poquito más allá, por aquí, y paso por encima de este hilo para hacer mi segunda pestaña. Salgo por aquí, por donde están las trencitas, igual, y jalo ahí para hacer mi segunda pestaña. Vuelvo a salir un poquito más allá, un puntito más allá más o menos, y paso por encima de ese hilo para hacer la tercera pestaña, y aquí salgo igual, aquí ven, por las trencitas por ahí, y ahí sería mi tercera pestaña, y acá voy a hacer la última. A ver, por aquí salgo más o menos, paso por acá por encima de ese hilo negro y salgo igual por estas trencitas de acá, por ahí. Y ahora puedo jalar este de aquí también que dejé para acomodarlo, y ahí ya formaría las pestañas, ¿ven? Y ahora por acá, por la parte de atrás, voy a hacer 2 nuditos con este hilo negro. Hago los 2 nuditos así para que se quede bien asegurado. Igual eso no se va a ver porque esa es la parte de atrás del ojo, y ya cuando lo vamos a coser al cuerpo eso no se va a notar, y lo cortamos. Ya, entonces ahí, así, de esta manera nos quedan los 2 ojos bordados, ¿ven? Y ahora los vamos a reservar y vamos a empezar a hacer las orejas con el hilo de color rosa. Igual vamos a empezar a hacer las orejas. Las orejas igual empezamos haciendo un anillo mágico, y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces tejemos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos igual la hebra más pequeña, y en la segunda vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento para que nos queden 9 al final. Aquí no necesitamos poner el marcador, pero si ustedes quieren, tejen su primer punto y le ponen el marcador. Lo que vamos a empezar aquí es haciendo nuestro primer punto bajo. Aquí tejemos el primer punto bajo
y después hacemos el aumento. De nuevo hacemos un punto bajo y después un aumento. Y de nuevo vamos a hacer un punto bajo y después el aumento. En total hemos hecho esta serie de un punto bajo y un aumento 3 veces. Ya, y ahora nos quedaron 9. Ahora la tercera vuelta que nos toca y la cuarta vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer 9 puntos bajos en cada vuelta. Los vamos contando. Si no quieren ponerle el marcador, como solo son 9, contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esa sería la tercera vuelta y ahora nos toca la cuarta vuelta, también van a ser 9. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahí terminaríamos de hacer la oreja. Ahora sí, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para poder coserlo a la cabeza. Ya de esta oreja hacemos 2 de la misma manera. Acá ya hice la otra y ahora las vamos a reservar porque vamos a hacer las alas. Las alas yo los voy a hacer con este de acá, que es fucsia, para que haga un contraste con el color rosa, que es la base. Entonces vamos a empezar con un anillo mágico también. De esta manera tejemos 6 puntos bajos adentro del anillo mágico. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos la hebra más pequeña y ahora hacemos la segunda vuelta, que van a ser 6 aumentos. Entonces empezamos aquí y vamos contando 1, 2, ese es nuestro primer aumento en un mismo punto. Acá seguimos contando 3, 4, en el siguiente punto 5, 6, en el siguiente punto 7, 8, en el siguiente punto 9, 10, en el siguiente punto 11, a ver aquí de nuevo, 11 y 12. Entonces ahí en la segunda vuelta tenemos los 12 puntos bajos. La tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces tejemos un punto bajo, después hacemos el aumento. Siempre marquen su primer punto ya. Aquí yo lo voy a marcar y voy a seguir tejiendo la serie de un punto bajo y un aumento por 6 veces por toda mi vuelta hasta llegar de nuevo aquí, y al final de la vuelta me van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 4 y la serie va a ser de 2 puntos bajos y un aumento. Ya, entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá el segundo punto y después hacemos el aumento y seguimos tejiendo esta serie hasta terminar nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Aquí ya terminé la cuarta vuelta y vamos a cerrar de la misma manera que hemos cerrado los ojos, con un punto invisible. Entonces aquí vamos a dejar igual una hebra larga para poder coserlo después al cuerpo. Ya cortamos primero
y después jalamos aquí, ingresamos aquí con la aguja, a ver, el hilo, y volvemos a repetir lo mismo que ya les había enseñado. Dejamos un punto y en el siguiente, por acá por adelante, entramos así, de esta manera, ven, y por este punto que hemos salido entramos por aquí y ahí jalamos y ahí hemos formado, ven, un punto, un cierre invisible. No necesitamos acá hacer un nudito porque esto también lo vamos a coser al cuerpo, ya. De este vamos a hacer dos iguales. Aquí ya hice yo el otro, ya. Ahora los vamos a reservar y vamos a tejer la nariz. La nariz es de color amarillo. Aquí vamos a empezar haciendo un anillo mágico, pero de 4 puntos bajos, ya. Entonces hacemos aquí nuestro anillo mágico y tejemos 4 puntos bajos aquí. 1, 2, 3 y 4. Jalamos la hebra más pequeña para cerrar. Acá con paciencia, porque como este es más pequeñito, porque tiene solo 4 puntos, pero sí se puede. Solamente que aquí en el primer punto que nos tocaría aquí, vamos a hacer un punto bajo, ya. En el siguiente hacemos un aumento, en el siguiente punto hacemos un punto bajo y en el siguiente un aumento, y en esta segunda vuelta nos van a quedar 6 puntos bajos. Lo acomodamos bien porque se hace así como para adentro, ¿no? Pero lo acomodamos bien para afuera porque se ha formado así como un piquito, porque esa es la idea, porque es la nariz, ¿ven? Se cierra, pero lo acomodamos bien para afuera, ¿ya? Ahora en la vuelta que sigue, la 3 y la 4, vamos a tejer los 6 puntos bajos que tenemos. Entonces esta sería la vuelta 3 y aquí, si desean ustedes le ponen el marcador, pero para mí se me hace más fácil contar porque como está tan pequeño, a veces le ponemos el marcador y es un poco incómodo, ya, pero ya es de acuerdo a lo que ustedes deseen. Ahí ya tejí un punto, voy a tejer 6 en esta vuelta 3. Entonces sigo acá contando 2 y seguimos acá 3, 4, 5 y 6. Ahora nos tocaría hacer la vuelta número 4 y también vamos a tejer 6 puntos. Entonces vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra larga para poder coser al cuerpo, ya, y ahí cerramos, ven, y así nos quedó la nariz. Ahora que ya tenemos todas las partes tejidas, bueno, casi todas, nos falta, a ver, nos falta hacer esta bolita de aquí pequeña y estas cadenas. Ya vamos a hacerla de color fucsia. Antes de unir las partes hay que hacer primero eso. Entonces también comenzamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Tejemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos. En la segunda vuelta hacemos 6 aumentos,
ya, para que nos queden 12 puntos. Entonces vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora en la tercera vuelta vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos, o sea, un punto bajo en cada punto. Entonces tejemos ahí, vamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora en la cuarta vuelta vamos a hacer 6 disminuciones. Las disminuciones es agarrando la hebra de adelante de cada punto. Del punto que sigue agarramos solo la hebra de adelante, del siguiente también la hebra de adelante y tejemos nuestro punto bajo. Ahí hemos hecho la primera disminución. Seguimos acá agarrando la hebra de adelante del siguiente punto y la segunda disminución. Aquí sería la tercera. Aquí la cuarta disminución. La quinta disminución. Y la sexta disminución. Esa ya sería la última. Y ven, ahí ya se formó la bolita que necesitamos. Y ahora, antes de cerrar esto, vamos a tejer las 40 cadenas que necesitamos. Ya, entonces tejemos acá 1, 2, 3, 4, 5. Acá ya voy 39 y 40. Voy a dejar un poco de hebra un poco larga porque de ahí lo vamos a cerrar. Y jalamos ahí. Al final esto lo vamos a pasar por el cuerpo y acá lo vamos a cerrar y vamos a rellenar este de acá. Entonces cuando ya está listo esto lo reservamos para primero, antes de colocar esto, tenemos que hacer el cuerpo. Ya, entonces ya tenemos listo esto. Lo primero que hacemos es coser los ojos. Vamos a ver aquí a qué altura más o menos de donde hemos comenzado acá el anillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La vuelta 10 más o menos vamos a colocar los ojos. Ya. Ahora acá hay una hebra larga que es la que dejamos para coser y esta hebra que es del anillo mágico. Lo cerramos bien y vamos a cortarlo más pequeño para que quede ahí adentro, en la parte de atrás, para poder coserlo bien. Entonces esconden esto por la parte de atrás y sería acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más o menos ahí. Sí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí iría nuestro primer ojo. Con el alfiler, si desean, se ayudan o si no también lo agarran ahí, pero mejor es colocarle si no el alfiler, para que no se mueva nuestro ojo. Entonces le colocan ahí el alfiler. No vayan a coser junto con la parte de atrás, ya, porque como esto de acá, a la hora de ir cosiendo se van fijando que solo están cosiendo esta parte de acá. No se vaya a juntar y lo cosen con lo de adentro, ya. Se van fijando. Entonces, ¿cómo cosemos esta parte? Agarrando un punto de aquí del cuerpo y
un punto de acá del ojo, pero ven que acá hay dos hebras, solo la hebra de atrás la vamos a agarrar, ya, solo la de atrás, de esa manera, ven. Ahora volvemos a agarrar un punto de acá del cuerpo, siempre fijándonos que no estemos agarrando la parte de atrás, ya, solo la parte de ahí de adelante. Agarramos ahí un punto y la hebra de atrás del ojo, ven, y van jalando así. Agarramos un punto de acá del cuerpo y la hebra de acá de atrás del ojo, ya, y van jalando y van acomodando. De esa manera van a coser todo esto hasta llegar aquí, ya. Lo voy a coser y aquí voy a hacer un nudito y voy a perder la hebra. Voy a llegar acá y ahí les muestro. Aquí ya terminé de coser todo y aquí voy a hacer un nudito igual con la hebra de atrás. Hago un nudo y lo que hago para perderlo, ingreso aquí mismo, ven, por la parte de adentro del ojo y salgo por ahí y jalo para que ya no se note el nudo de ahí, ven, así, y corto acá y de esa manera ya cosí el ojo. Voy a coser el otro ojo igual. Aquí ya terminé de coser los dos ojos. Ahora vamos a coser la nariz. La nariz es ahí en medio. La nariz la cosemos de la misma manera que hemos cosido. En sí todas las partes lo vamos a coser de la misma manera, siempre agarrando un punto del cuerpo, ya. Entonces, y después vamos a agarrar, en este caso de la nariz, agarramos la hebra de adelante, ya, del punto de la nariz, y agarramos ahora la hebra acá del cuerpo y después la hebra de adelante de la nariz, ya. Siempre hay que fijarnos que no vayamos a coser la parte de atrás. Les digo esto porque ya me ha pasado, pero como lo tengo junto no me doy cuenta, así que cada puntada que demos nos vamos fijando que la estemos cosiendo bien, ya. Entonces vamos a seguir cosiendo así, agarrando un punto del cuerpo y después la hebra de acá de la nariz. De esta manera damos toda la vuelta, hacemos un nudito y lo vamos a perder. Miren, después de hacer el nudito, por acá adentro ingresamos de la nariz para jalar y cortamos, ya, para perderlo por ahí mismo por adentro la hebra. Miren, aquí ya cosí una oreja y vamos a coser la otra. La oreja se cose de donde está el anillo mágico, cuentan aquí 1, 2, en la segunda vuelta ahí tiene que comenzar, ya, igual de este lado, 1, 2, aquí cosemos la oreja. Ahora para coser la oreja lo que vamos a hacer, primero la unimos aquí, lo cosemos para que quede acá junto, pasamos solamente así de un lado para otro, que quede acá cosido. Cuando ya lo tenemos así, acá lo fijamos bien, contamos aquí 1, 2, desde ahí tenemos que empezar a coser la oreja. Entonces un punto, de la misma manera, agarrando un punto del cuerpo, agarramos un punto de la oreja, seguimos acá agarrando un punto del cuerpo y ahora un punto de la oreja y vamos jalando, ven, así. Cosemos por todo este lado, por la parte de acá atrás y ahí hacemos un nudito y lo perdemos por adentro de la oreja. Voy a coser todo hasta atrás y les voy a mostrar cómo perdemos la hebra. Aquí ya terminé de coser toda la oreja. Entonces lo que hacemos es hacer un nudo agarrando un puntito de ahí. Hacemos un nudito y la hebra la perdemos adentro de la oreja, ya, así. Al igual como perdimos la hebra dentro de la nariz, igual adentro de la oreja, para que esto no se note por acá adentro, ya. Entonces ahora sí cortamos, ven, y ahí ya nos queda cosida las dos orejitas. Ahora vamos a coser esta parte de acá, este hilito más cortito lo cortamos siempre. Esta es la parte de las alas que la vamos a coser al cuerpo.
Y como vamos a coser las alas, dejando una vuelta aquí nada más. Dejamos una vuelta y ahí comenzamos a la mitad va aquí en la parte lateral, obviamente, y va así, ya dejando una vuelta abajo nada más, que se ve una vuelta y listo. Ahí lo vamos a coser así. Si desean, se ayudan igual con el alfiler, ya. Y no se olviden que lo vamos a coser de la misma manera que hemos cosido los ojos, ya, que es agarrando así un punto de acá del cuerpo y la hebra de atrás de la alita, ya. Entonces agarramos una hebra del cuerpo y la hebra de atrás del punto que sigue de la alita. Así vamos a coser toda la vuelta. Le hacemos un nudito al final y lo perdemos así en medio, ya, por la misma parte de acá de la alita entramos la aguja así y por ahí lo perdemos y cortamos la hebra, ya. De esa manera van a coser las dos alitas y de ahí le vamos a bordar la parte que tiene acá en medio. Acá ya terminé de coserle las alas. Ahora, si les queda el hilo de acá de lo que han cosido las alas, pues lo utilizan para bordarlo. En mi caso ya no había, así que agarré otro hilo más y le vamos a empezar a bordar acá. 2 vueltas más abajo del ojo voy a empezar a bordarle así, siempre dejando una hebra para de ahí poder amarrarlo, ya. Lo único que hago es ingresar aquí un puntito antes y salgo un puntito después, así como formando una V, así ven. Y aquí abajo voy a hacer otra, ahí formé una V. Acá abajo voy a formar otra, ahora en medio también salgo por la parte del medio, también le voy a bordar una en medio, ven, así formando como una V. Aquí en medio también le voy a hacer igual, y aquí voy a salir ahora a la parte de arriba, la misma distancia donde bordé este de acá, pero para este lado, y voy a formar acá una V también. Y ahora la misma distancia del que hice aquí abajo, salgo para formar otra V. Ustedes bordan las que ustedes quieran. Yo le voy a bordar 1, 2, 3, 4 y 5, porque así me ha gustado y ven cómo me queda. Me gusta así. Ahora acá le pueden dar la vuelta para poder amarrar el hilo que hemos empezado aquí a bordar y este con el que hemos terminado. Lo que hacemos es hacer 2 nuditos igual, así. Cortamos aquí del mismo tamaño estas 2 hebras porque yo las quiero esconder por adentro de una de las alas, ya, para que no nos quede ahí sueltos los hilos por adentro del cuerpo. Entonces lo que yo voy a hacer es aquí, miren, salgo aquí por donde está el ala y por ahí lo voy a esconder, ya. Entonces ahí más o menos, para que se quede ahí, acomodo bien y lo corto acá y listo. Ven qué lindo se ve. Ahora vamos a hacer la parte de aquí para ya cerrar acá. Este de aquí, que es el hilo con el que siempre empezamos el anillo mágico, lo corto aquí y ya lo demás lo escondo por adentro. Aquí lo que voy a hacer es con la aguja, entro por acá arriba por donde he comenzado el anillo mágico y salgo por acá así, ven, y aquí voy a
la argolla que tengo del llavero, la paso por ahí para que me quede así, y salgo por acá por la misma parte donde he hecho el anillo mágico. Ahí mismo vamos a salir, ya por aquí, espérense, por aquí mismo vamos a salir, por acá mismo salimos. Así lo acomodamos de la manera que quede así, del mismo tamaño que este. Y ahora sí vamos a cerrar acá con los 6 puntos que nos quedan, pero antes de cerrar le vamos a meter un poco de relleno. Yo me ayudo acá con la tijera para que nos quede más formada la bolita que hay aquí, ya que quede más así en forma de círculo. Entonces le ponemos un poco de relleno. No tanto, lo que entre nada más, me parece que es mucho aquí. La mitad de eso. Como el espacio es pequeño, no podemos poner tanto relleno, solamente lo que nos entre ahí, ya. Ahora cuando ya tenemos eso rellenado, lo que vamos a hacer acá es agarrar los 6 puntos que tenemos de aquí, solo la hebra de adelante de cada punto. Ya ahí agarré 1, 2, aquí 3, 4, aquí solo las hebras de adelante estoy agarrando, aquí 5 y a ver, acá está el último punto, 6. Ahora vamos a jalar acá para cerrar. Jalamos bien y ven que ahí se cerró. Si nos queda este algodón de acá, de ahí lo pueden sacar con una pinza para que no quede algodón. Ahora que está bien cerrado, vamos a salir por acá mismo por arriba. Lo jalamos para que quede bien cerrado, para hacer un nudito ahí y perder la hebra por ahí mismo. Entonces acá agarro una hebra para hacer un nudito, aunque ya me queda bien cerrado. Por ahí mismo por adentro pierdo mi hebra y cortamos aquí, ven, y de esa manera nos queda listo. Miren, acá ya le van a colocar la llave acá abajo. Y cuando quieran esconder la llave, lo único que hacen es jalar acá arriba. Y ahí se queda escondida su llave. Mira, miren qué lindo nos quedó. Y es fácil y rápido de hacer. Es muy útil también. No solamente nos sirve como un llavero, sino también para poder colocar nuestras llaves. O sea, no solo como un adorno, sino también como una manera de poder esconder nuestras llaves y que no se vean así como colgadas por fuera, sino que ustedes van a jalar aquí y va a quedar así escondido. Entonces eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejarle un like, de dejar un comentario. También se pueden suscribir al canal. Los invito a suscribirse, ya que así me ayudan a yo poder seguir creando más contenido. Se suscriben en el botón de abajo donde dice suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que así cada vez que yo suba un nuevo tutorial, YouTube les pueda avisar y ustedes lo puedan ver y también lo puedan realizar. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial.